Muy bien, entonces comenzamos. Entonces, capítulo 4 del curso. Sucesiones de números reales. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir hoy día lo que es una sucesión y vamos a demostrar algunos teoremas, ¿sí? Vamos a dar varios ejemplos. Seguramente vamos a demostrar el teorema, creo que el más importante, al menos de hoy, es el teorema de Bolzano-Weierstrass. Entonces, comenzaremos. Entonces, nosotros vamos a mirar una sucesión como una función, ¿sí? Esa es la diferencia, digamos, con el tratamiento usual que tenemos de las sucesiones, ¿no? Porque desde el colegio a nosotros nos han hablado de sucesiones, ¿no? Como esta, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, ¿cierto? Entonces, y estos puntitos nos indicaban que existían más términos, ¿ya? Entonces, para nosotros una sucesión va a ser podemos mirarla o podemos interpretarla como una colección de infinitos números reales, porque una sucesión va a ser una función que va a estar definida de n a r, ¿de acuerdo? Que a cada número natural le va a hacer corresponder un elemento f de n. Si a esta de aquí la llamamos x, entonces se va a llamar x de n, y en lugar de escribir x evaluado en n, vamos a escribir, esto es una notación, vamos a escribirla como x sub n, pero vamos a interpretar siempre a la sucesión como una función, y el hecho de interpretarla como una función nos va a permitir, en algunos casos, hacer unos gráficos, sobre todo cuando tratemos los límites de sucesiones, ¿de acuerdo? Entonces, definición. Entonces, una sucesión de números reales, ¿qué cosa es? Es una función a la que vamos a anotar x, que va de n a r. ¿De acuerdo? Eso es una sucesión, ¿no? Que esta sucesión hace lo siguiente, que a cada número real, que a cada número natural n, que a cada n natural, le asocia un número real, x de n, ¿cierto? Al que vamos a denotar como x sub n. Este acá es un número real. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a la sucesión la podemos denotar o podemos referirnos a la sucesión simplemente como la función x, o la notación más común es escribir así, x sub n entre llaves, ¿de acuerdo? Entonces, eh, denotaremos a la sucesión, x vamos a anotarla así, como x sub n, ¿de acuerdo? Con n perteneciente a los naturales, o simplemente, como siempre van a estar indexadas con los naturales, entonces en muchos casos vamos a obviar esta parte de aquí que n pertenece a los naturales y vamos a escribir simplemente x sub n entre llaves. A veces también se coloca en paréntesis, ¿ya? Es lo mismo, ¿sí? Muy bien, entonces esa es nuestra notación, o esa será nuestra notación para las sucesiones de números reales. Y podríamos dar algunos ejemplos. Muy bien. Por ejemplo, podríamos pensar en la sucesión x, que como sabemos es una función que va de n a r, que a cada número natural n le hace corresponder, por ejemplo, 1 sobre n, ¿cierto? Listo. Entonces, es decir, con la notación que acabamos de introducir, esta sucesión se representaría así, x sub n igual a 1 sobre n, ¿de acuerdo? Con n perteneciente a los naturales. Entonces, como es una función, nosotros podemos graficar esa función
ratito, falta una regla. Entonces vamos a graficar esa función. Bueno, entonces vamos a colocar aquí en el eje horizontal, vamos a colocar a los números naturales. Ahí está. Y en el eje vertical vamos a colocar a los números reales. ¿Sí? Solo para que se vea bien, aquí en el eje horizontal voy a colocar así, 1, 2, 3, 4. Creo que es suficiente, ¿no? Por acá estará el n, por acá estará n más 1, ¿sí? Y el 1, en el eje vertical voy a usar otra escala, solo para que se vea bien. ¿Ya? Aquí va a estar el 1. ¿Sí? Porque ustedes saben que esta sucesión 1 sobre n tiene como elementos, ¿cuáles son sus elementos? Cuando n vale 1, la sucesión x sub 1 sería, o el elemento x sub 1 sería 1. Cuando n vale 2 sería un medio. Cuando n vale 3 sería un tercio. Cuando n vale 4 sería un cuarto. Cuando n vale 5 sería un quinto. Cuando n vale 6 sería un sexto. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces por acá estará así. ¿No? Porque en realidad esta de aquí, si es que nosotros miramos esta función f de x igual a 1 sobre x, que está definida para los reales distintos de 0, ustedes saben que el gráfico de esa función es una curva más o menos así, ¿no? Bueno, no salió bien, ¿no? El hecho de que esos puntos que dibujé, en realidad pertenecen a esa curva, ¿sí? Porque esto de aquí, esta sucesión en realidad vendría a ser la restricción de esta función f al conjunto n de los números naturales. Así que en muchos casos, cuando sea necesario graficar o cuando ustedes requieran graficar, pues piensen en la sucesión simplemente como la restricción a los números naturales de una función definida sobre los reales, por ejemplo, o sobre un subconjunto de los reales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, listo. Un concepto importante cuando hablamos de sucesiones es el de sucesión acotada. Definición. Entonces, diremos que, a ver, primero, la sucesión x sub n es acotada superiormente. Diremos que la sucesión es acotada superiormente. Si existe un número real c, tal que x sub n sea menor o igual que c para todo n natural. ¿De acuerdo? Vamos a escribir un poquito más chiquito para que alcance, ¿eh? Diremos que la sucesión es acotada superiormente. Chicos, no quiere borrar esto. Allá. Acotada superiormente, si existe un número, si existe un número real c, tal que x sub n sea menor o igual que c para todo n natural. O sea, para todo n en el dominio de la función. ¿De acuerdo? Segundo, diremos que la sucesión x sub n es acotada inferiormente. Acotada inferiormente, si existe un número real c, tal que, o vamos a colocarle otra letra mejor, ¿no? Si existe un número real b, tal que b sea menor o igual que xn para todo n natural. Listo. Esa es una sucesión acotada inferiormente.
Y tercero, diremos que la sucesión X sub n es acotada, simplemente acotada, si X sub n es acotada tanto inferior como superiormente. ¿Sí? Muy bien. Si es acotada tanto superior como inferiormente. Uy, ¿qué pasó? ¿Porque se borró todo o no? No, menos mal que no. Sí, ahí está. Entonces la sucesión XN será acotada si es acotada superior e inferiormente. Superior e inferiormente. Por ejemplo, esta sucesión de aquí. Esta es una sucesión acotada, ¿cierto? Es acotada inferiormente por el cero, en realidad es acotada inferiormente por cualquier número menor o igual que cero, y es acotada superiormente también por cualquier número que sea mayor o igual que 1, ¿sí? Nosotros ya hemos hablado de conjuntos acotados, así que cuando hablamos de sucesiones acotadas, estamos hablando de estos números, ¿de acuerdo? Entonces, estos números, en este caso los 1 sobre n, tal que n sea un número natural, este de acá es un subconjunto de los números reales. Entonces, estamos hablando de subconjuntos de los números reales que son acotados. Y sobre R, nosotros ya hemos definido lo que es un conjunto acotado. ¿Sí? Listo. Muy bien. Seguimos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la sucesión sea acotada superior e inferiormente? Significa que vale esto y vale esto, ¿cierto? Significa entonces que va a existir un número B y va a existir un número C, tal que verifica eso, para todo n natural. Entonces, ustedes podrían considerar el máximo entre el valor absoluto de B y el valor absoluto de C, máximo, ¿de acuerdo? Y si este de aquí se llama K, entonces, ¿qué cosa vale? Vale que X sub n va a ser menor o igual que K. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, entonces, esto significa que X sub n es acotada si, solamente si, existe una constante K, ¿de acuerdo? Positiva, tal que cumple lo siguiente, tal que X sub n sea menor o igual que K para todo n natural. Listo, ya está. Y la prueba justamente la acabo de hacer aquí arriba. Muy bien. Un ejemplo que vamos a usar con frecuencia. A ver un ratito, ejemplo 1, ejemplo 2. Entonces, imagínense que tenemos un número real A, sea A un número real. ¿De acuerdo? Entonces, consideremos esta sucesión. La sucesión, vamos a llamarla X sub n, que sea A elevado a la n. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ya desde el momento que hablamos de la sucesión, estamos sobreentendiendo, y ya no lo voy a escribir en adelante, que n está variando en todos los naturales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, primero, si a es mayor que 1, entonces vale lo siguiente, vale que nosotros podríamos colocar aquí los elementos x1, que sería a, sería menor que x2, que sería a cuadrado. Mejor vamos a escribir así. Entonces, 1 es menor que a. Entonces, si multiplico por a cada lado, lo que obtendría es a menor que a cuadrado, así que mejor lo escribo aquí. Ahora multiplico por a cada miembro y me quedaría a cuadrado menor que a cubo, así que esto de acá es menor que al cubo. Y podríamos seguir multiplicando por a cada miembro, ¿cierto?
Entonces lo que obtendríamos es una sucesión que cumple esto. A a la n menor que a la n más 1, y eso vale para todo n natural, ¿cierto? Entonces, esta de aquí es una sucesión que es acotada inferiormente, ¿no? Entonces, es claro que esta sucesión a la n es una sucesión acotada inferiormente, ¿no? Y es acotada inferiormente por el 1. ¿Sí? Pregunta, ¿será acotada superiormente? ¿Mm? ¿Será una sucesión acotada superiormente? Entonces ustedes podrían pensar que esta sucesión es acotada superiormente, por ejemplo, por un número k, que existe aquí un número k tal que a a la n sea menor o igual que k para todo n natural, ¿cierto? Listo. Pero ¿eso qué significa? ¿Eso qué significaría? Significaría, podría, por ejemplo, bueno, obviamente este es un número positivo y por lo tanto k tiene que ser positivo, por lo tanto existe y está bien definido el logaritmo de k, y si aplicamos el logaritmo aquí me quedaría n por el logaritmo de a, y significaría que n, como este número a es mayor que 1, el logaritmo natural de un número mayor que 1 es, como ustedes saben, positivo, por el gráfico del logaritmo, ¿cierto? Entonces, este n sería menor o igual que el logaritmo de k sobre el logaritmo de a, ¿cierto? Y esto vale para todo n natural. Significaría entonces que los naturales forman un conjunto acotado y eso no es posible, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que esta sucesión no puede ser acotada o esta sucesión no es acotada superiormente, ¿sí? Si ustedes revisan otra forma de probar que la sucesión no es acotada superiormente es como la que está hecha en el libro, que es mediante la desigualdad de Bernoulli, ¿de acuerdo? Entonces, es claro que a la n es acotada inferiormente, pero no es acotada superiormente. Pero no es acotada superiormente. Pues, eh, pues, a ver cómo escribimos esto. En efecto. Le voy a pasar a limpio lo que había escrito en borrador, ¿ya? En efecto. Si a la n fuese acotada superiormente, entonces debería existiría un número real k positivo, tal que debería verificar esto, tal que a la n debería ser menor que k, ¿de acuerdo? Y esto debería ser para todo n natural. Bueno, como a es mayor que 1, a la n va a ser positivo, así que en realidad no requiere aquí colocarle valor absoluto como está en la definición, ¿sí? Porque ya es positivo. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significaría que tomando logaritmo natural de a a la n sería menor que el logaritmo natural de k. Entonces, esto significaría que n sería menor que el logaritmo natural de k sobre el logaritmo natural de a. ¿Cierto? Y esto debería ser válido para todo n natural. Entonces, ¿qué significaría eso? Significaría que el conjunto de los números naturales es un conjunto acotado. Es decir, n sería acotado. Y eso es absurdo. Y este absurdo viene de haber supuesto que esta sucesión es acotada superiormente, ¿no? Por lo tanto, la sucesión a la n no es acotada superiormente. Muy bien. Si el número a fuese menor que 1, pero positivo, si el número a es menor que 1, entonces, a ver, ¿qué sucede? Si a es menor que 1, ustedes, por ejemplo, si a fuese un medio, ¿no? Entonces ustedes saben que conforme va aumentando el exponente n, este número se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Entonces, si a es menor que 1,
vale lo siguiente, ¿no? Vale que A es mayor que A al cuadrado, mayor que A al cubo, o sea, la desigualdad inversa a la que está aquí, ¿no? La desigualdad contraria, o bueno, o más o menos contraria, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, ¿cierto? Mayor que A a la n es mayor que A a la n más 1, ¿cierto? Mayor que, y así podríamos continuar. Entonces, en este caso, esta sucesión, ¿cómo es? Esta sucesión es acotada. Ah, y otra cosa, y estos elementos son siempre, como A es mayor que cero, estos elementos siempre van a ser mayores que cero. ¿Qué significa? Significa que esta sucesión es acotada superiormente por A e inferiormente por cero. ¿De acuerdo? Así que esa es una sucesión acotada. Entonces, esta sucesión A a la N es una sucesión acotada. Y este ejemplo de esta sucesión a la N lo vamos a usar bastante. ¿Sí? Vamos a usarlo varias veces en el curso para diferentes temas. Chicos, cualquier duda me van consultando, ¿eh? Cualquier cosa que no se entienda, me van escribiendo por el chat, voy a estar atento al chat, o si no, usan directamente el micrófono. Muy bien. A ver, ¿qué más? Tenemos una sucesión, ya, tercer ejemplo. Y como no todas las sucesiones son acotadas, podríamos pensar en esta sucesión. La sucesión, por ejemplo, x sub n igual a n al cuadrado, eh, no es acotada. Bueno, es acotada inferiormente, pero no es acotada superiormente, ¿no? Entonces, esta sucesión es acotada inferiormente por el 1, cualquier número menor que 1, pero no es acotada superiormente. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? ¿Cómo probarían que no es acotada superiormente? Entonces, si esta sucesión fuese acotada superiormente, entonces debería haber aquí un número k, ¿de acuerdo? Un número real tal que vale eso para todo número natural, ¿cierto? Este k tiene que ser positivo. Y eso significaría, por ejemplo, que n es menor que la raíz de k para todo número natural, y eso nuevamente significaría que el conjunto de los números naturales es un conjunto acotado, lo cual no es posible. ¿Ok? Esa es una forma de hacerlo. Otra forma. Si esta sucesión fuese acotada superiormente, entonces valdría esto. Valdría que n al cuadrado debería ser mayor que k. Perdón, debería ser menor que k. ¿De acuerdo? Pero, y esto debería ser válido para todo n natural. ¿Cierto? Pero nosotros podríamos considerar este número, el número raíz de k. El número raíz de k es un número real. ¿Cierto? Y entonces por la propiedad arquimediana, ¿qué dice la propiedad arquimediana? Que para todo número positivo, la raíz cuadrada de k es un número positivo, tiene que existir un número natural, n sub 0, tal que n sub 0 debe ser mayor que la raíz de k, ¿cierto? Eso es lo que dice una de las partes de la propiedad arquimediana. Pero si n sub 0 es mayor que k, significa que n sub 0 al cuadrado es más grande que k. Y eso es una contradicción, porque contradice a esto de aquí, ¿cierto? Otra forma de probar. Así que esta sucesión n al cuadrado, y en realidad cualquier potencia de n, potencia mayor que 1, va a ser un ejemplo de una sucesión que es acotada inferiormente, pero que no es acotada superiormente. ¿De acuerdo? Así que ahí tienen el ejemplo. Chicos, no quiere borrar esto. A ver, un poquito de paciencia. Borró. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué más? Ya, creo que está bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a definir un concepto que va a aparecer a cada rato en nuestros teoremas, en nuestros ejemplos y en nuestros problemas, que es el concepto de subsucesión. Muy bien. Entonces,
Ah, acá tengo una pregunta. Adrián dice, la sucesión A a la N no sería, claro, es no acotada, con A mayor que uno, ¿no? ¿Qué? Porque escribí acotada. A ver. A la N no es acotada superiormente. Ya. Ah, chicos, aquí está mal, miren, acá dije que no era... Ah, no, un ratito. Ah, te refieres a esto de acá probablemente, ¿no? Lo que pasa es que es acotada, claro. Lo que pasa es que estoy hablando del caso de A entre cero y uno, ¿sí? Claro, quizás faltó repetir eso, ¿no? Porque en el caso A mayor que uno, la sucesión ya vimos que no es acotada superiormente, ¿no? Pero ahora, en esta segunda parte, estoy hablando del caso A entre cero y uno. Y A entre cero y uno es una sucesión que está acotada inferiormente por el cero y superiormente por el uno, ¿sí? Entonces, esta sucesión es acotada cuando, cuando A se encuentra entre cero y uno, ¿de acuerdo? Quizás si escribo así ya queda más claro. Sí, me refería a ese caso, ¿ok? Sí, ya, ok, no, está bien. Chicos, cualquier duda me van consultando. Muy bien, entonces, definición. Entonces, ¿qué es una subsucesión? ¿Ya? Entonces, imagínense que tenemos una sucesión X o N, sea X o N una sucesión. Aquí sí voy a usar los subíndices o el conjunto de los subíndices. Entonces, sea X sub N una sucesión de números reales. ¿De acuerdo? Y voy a considerar un subconjunto de los naturales. Y sea, vamos a llamarlo N', y sea N', un subconjunto infinito, ahí está el requisito, un subconjunto infinito de los números naturales. ¿Cierto? Requisito fundamental, que el conjunto sea infinito. ¿Ya? Tiene que ser un subconjunto infinito. Entonces, miren, aquí los índices están variando en todos los naturales. Entonces, lo que voy a hacer es tomar dentro de todos esos índices, esos subíndices, que son uno, 2, 3, todos los números naturales, ¿ya? Entonces voy a tomar un subconjunto infinito. Por ejemplo, n' podría ser todos los pares, 2, 4. Porque un error común, a veces leemos las definiciones, pero no las, no sé, a ver cómo se dice esto, no las interiorizamos. Entonces, a veces no le prestamos atención a esto de aquí y pensamos que una subsucesión podría ser, por ejemplo, esto de acá, el 1, 2, 3, subsucesión. No es así. Entonces, para hablar de subsucesión, para comenzar yo debo tener una cantidad infinita de índices. Así que yo podría, por ejemplo, tomar todos los índices, todos los subíndices pares. O podría tomar todos los subíndices impares. O podría tomar todos los subíndices que son múltiplos de 5, ¿de acuerdo? El hecho de que estos conjuntos, de este nuevo conjunto de subíndices, el n', debe ser un conjunto infinito, ¿de acuerdo? Requisito entonces, tiene que ser un conjunto infinito, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, y sea n', un subconjunto infinito de n, digamos, vamos a darle un nombre, digamos que n' sea este de acá, n1, y vamos a ordenarlo todavía, n1 menor que n2, menor que n3, menor que, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Cuántos elementos hay ahí? Infinitos elementos. Entonces recuerden que las sucesiones son funciones, y son funciones que están definidas sobre todo, sobre el conjunto de todos los números naturales, ¿cierto? Entonces mi sucesión X está definida de n hacia R. Entonces, como n' es un subconjunto de n, entonces lo que voy a hacer es tomar esta función X, y la vamos a restringir a n'. Entonces ahora va a ser una función que va de n' a R. Y eso está dentro de lo que ya hemos estudiado antes. Estamos hablando de la función restricción. ¿De acuerdo? Entonces,
La restricción. La restricción de la sucesión X, de la función X, porque acuérdense que las sucesiones son funciones, al conjunto, al nuevo conjunto de índices n', es decir, estamos hablando de esta, X restringido a n', esta de aquí va desde n' hacia R, esa restricción se denomina subsucesión. ¿De acuerdo? Se denomina subsucesión. Y se denota, no se acostumbra a denotar así, y se denota de esta forma. Podríamos denotarla como simplemente x sub n, tal que n está variando ya no en todo n, sino en n', pero eso nos obligaría a colocar siempre ese subíndice a ese par de llaves, o también se representa, yo creo que esta es la más usual, x sub n sub k, ¿de acuerdo? Así es, x sub n sub k, donde estos n sub k son los elementos de este conjunto, ¿de acuerdo? Y aquí quien está variando es k. K está variando en todos los naturales. Y de esa manera indexamos la sucesión también con todos los naturales. Porque una subsucesión es una sucesión, ¿de acuerdo? Para que sea una sucesión debería estar definida sobre todos los naturales. Y entonces alguien puede decirnos, sí, profe, pero solamente está definido sobre n'. Depende cómo la veas, ¿no? Porque si yo miro xnk, y esta en xnk la puedo ver desde desde n hacia los reales. ¿Cómo? Que a cada número k le va a hacer corresponder un xnk, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, esa subsucesión, ustedes podrían mirarla como una composición. A ver, no quiero borrar esto. ¿Cómo? Así, miren. Los naturales, que a cada número k le va a hacer corresponder, ¿qué le va a hacer corresponder? Le va a hacer corresponder un nk, ¿de acuerdo? Entonces significa que aquí cae en n' y de n' a r, de aquí a xnk, ¿cierto? Así que esta de acá se podría ver como la composición de estas dos. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es una subsucesión. Ejemplos. Chicos, hoy día no quiero borrar esto, porque... Listo. Muy bien, entonces X en una sucesión, N' en su conjunto infinito, fundamental que sea infinito, ¿ya? Si no, no es subsucesión. Entonces, ordenado, aquí está el conjunto ya ordenado. Restringimos nuestra función X, o sea, nuestra sucesión a N', y esa restricción se denomina subsucesión y se denota de esta o de esta otra forma. ¿Ok? Listo. Sí, creo que está completo. Ejemplo o ejemplos. Imagínense que tenemos esta sucesión. Sea la sucesión x sub n, la misma que coloqué en la página anterior, 1 sobre n. ¿De acuerdo? ¿Sí? La habíamos graficado inclusive. Y vamos a considerar esta subsucesión. Vamos a considerar y sub n. Entonces sean x sub n igual a 1 sobre n, y sub n podría ser 1 sobre 2n, ¿de acuerdo? Z sub n podría ser 1 sobre 5n, W sub n podría ser 1 sobre 2 a la n, ¿cierto? Listo. Entonces, definimos voy a definir estos conjuntos. N' para mí va a ser el conjunto de todos los números 2n, tal que n es un número natural. ¿Cierto? Voy a definir el conjunto n segunda, n2',
que para mí va a ser el conjunto de todos los números de la forma 5n, tal que n es un número natural. Y voy a definir el conjunto n 3 primas, que va a ser el conjunto de todos los 1 sobre 2 a la n, tal que n es un número natural. Listo. No, está mal eso, ¿no? Todos los números de la forma 2 a la n, tal que n es un número natural. ¿Sí? Entonces, creo que es claro para todos que como n minúscula está variando en todos los números naturales, significa entonces que cada uno de estos conjuntos es un conjunto infinito. Y además cada uno de ellos es un subconjunto propio de los naturales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es claro. Es claro que n', n segunda y n tercera son subconjuntos infinitos, infinitos del conjunto n de los números naturales. ¿Cierto? Listo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo podría mirar ahora de esta forma. Podría mirar a estos dos n como una cantidad, como una colección de subíndices. ¿De acuerdo? O a estos 5n como una colección de subíndices y 2 a la n también como una colección de subíndices. Porque cuando yo veo la sucesión x sub n, algunos de estos subíndices podrían ser de esta forma, de la forma 2n, por ejemplo, cuando sea 4, 8, 10, ¿no? El mismo 2, ¿no? 12 y así. O podría verlos como 5n, cuando este n tome estos valores, 5, 10, 15, 20, 25. O podría ser que sea de la forma 2 a la n, cuando tome estos valores, 2, 4, 8, ¿qué más? 16, 32. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, lo que tenemos ahí son subsucesiones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros escribimos, entonces, tenemos lo siguiente, que esta sucesión y sub n, ya como conjunto, ¿qué cosa es? Es en realidad x sub n, mejor voy a escribir así, la sucesión y sub n, con n perteneciente a los naturales, es en realidad la sucesión x sub n restringida a n', ¿cierto? La sucesión z sub n, ¿qué cosa es? Z sub n vendría a ser la sucesión x sub n con n variando en n segunda. ¿Todo bien? Y la sucesión w sub n con n no naturales vendría a ser la misma sucesión x sub n, solo que con n variando en n tercera. Muy bien, ¿qué cosa quiere decir? ¿Qué cosa quiere decir esto? Eso quiere decir entonces que estas tres, y sub n, z n y w n, son subsucesiones, es decir, y sub n, z sub n y w sub n son subsucesiones de x sub n. Listo. Solo que en realidad, ya en la práctica, uno no está escribiendo esto de acá. Uno no está escribiendo cuál es el conjunto de subíndices o está escribiendo todo esto de aquí. Uno directamente escribe esta sucesión y sub n y dice que y sub n es una subsucesión de x sub n. Lo mismo con zn, lo mismo con wn, chicos. Pero les digo, por experiencia, sobre todo cuando uno lee los ejemplos que escriben los alumnos o cuando hacen cuando resuelven los problemas,
pues hay una confusión con la definición de subsucesión, ¿ya? Entonces, para que un conjunto de números reales sea una sucesión, tiene que estar definida sobre todos los naturales, y para que sea una subsucesión, tiene que estar definida para una cantidad de índices que sea una cantidad infinita, ¿de acuerdo? Esos índices tienen que formar un subconjunto infinito de los números naturales, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Ujú. Listo. Entonces vamos a hablar ahora acerca de la idea del límite de una sucesión. ¿Ya? Ustedes recordarán, chicos, que cuando ustedes estudiaron cálculo por primera vez, les explicaron qué cosa era el límite de una función, ¿cierto? A ver, de esto también vamos a hablar más adelante, unos 3 capítulos más adelante, pero vamos a recordar esto porque esto lo han estudiado pues cuando ingresaron, ¿no? El límite de una función, ¿no? La famosa definición del épsilon y el delta, ¿no? Que uno se la memoriza a veces, ¿no? Para todo épsilon existe un delta positivo, tal que si x se encuentra, límite cuando x tiende a, tal que si x menos a es menor que... Ya, no, no es esta la definición que necesito. Esa no es. Necesito esta de aquí. Límite cuando x tiende a infinito, a más infinito, igual a L. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan? Significa entonces que para todo epsilon positivo existe un número natural m, natural no, existe un número m, puede ser real, pero bueno, positivo, tal que si x es mayor que m, entonces f de x se encuentra a una distancia de L menor que epsilon, ¿de acuerdo? Y eso es porque nuestra función f está definida, no sé, pues en algún conjunto, digamos un conjunto A hacia R, ¿de acuerdo? Donde A es un subconjunto de los reales. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar este conjunto A por el conjunto de los números naturales, ¿cierto? Ujú. Entonces, ya, como nuestra función f va a estar definida sobre todos los números naturales, entonces vamos a pedirle a este de aquí que sea un número natural. Y la definición va a ser exactamente esta de acá, solo que nuestro dominio va a ser el conjunto de todos los números naturales. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, definición. Imagínense que tenemos una sucesión, sea x sub n una sucesión. Ya esta sucesión ya está fija. Ya, fijamos la sucesión. Y sea x un número real. ¿Ok? Entonces, diremos que ese número real x, diremos que x es el límite. Es el límite de la sucesión x sub n. Es el límite de x sub n. Sí, solamente sí, vale lo siguiente. ¿Sí? Y solamente sí, vale que para todo epsilon positivo, somos capaces de encontrar un número m, también positivo, solo que como nuestros elementos x, que aquí aparecen en esta definición, en realidad son números naturales, para decir que n sea mayor que m, voy a pedirle a este m que también sea un número natural. ¿De acuerdo? Sí, solamente sí, para todo epsilon mayor que 0 debe existir un número natural, vamos a bautizarlo con el nombre de n sub 0, un número natural n sub 0, tal que si n es mayor o igual que n sub 0, entonces vale lo siguiente. La sucesión x sub n menos x tiene que ser menor que epsilon. Listo. O también se escribe así, ¿no? No sé si ustedes al leer esto identifican que hay un cuantificador.
¿no? Porque acá dice tal que si n es mayor o igual que n sub 0. Pero ¿cuántos n's que cumplen esta condición existen? ¿Cuántos habrán? ¿Cuántos n de ese tipo? ¿Mm? Entonces, como este n sub 0 está fijo, imagínense que n sub 0 sea 100. Entonces, ¿qué diría acá? Diría, si n es mayor o igual que 100, ¿cuántos n de ese tipo hay? Hay infinitos n. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, por eso es que a veces se acostumbra a escribir de esta otra forma. Toda esta última línea se puede escribir también así. Es decir, para todo epsilon mayor que 0, mejor vamos a escribirlo aquí en símbolos. Es decir, el límite de... otra cosa. Y tenemos una notación, ¿no? En tal caso, mejor primero voy a colocar la notación. A ver, sí, solamente sí, ya, entonces vale esto. En tal caso, o sea, cuando todo esto suceda, en tal caso, denotaremos de la siguiente forma. Denotaremos por límite de x sub n igual a x, ¿no? Cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Muy bien. Dicho de otra forma, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el límite de x sub n cuando n tiende a infinito es igual a x, si solamente si, vale lo siguiente, que para todo epsilon mayor que 0 existe un número natural n sub 0 tal que cumple esto, tal que x sub n menos x debe ser menor que epsilon. Y esto de acá, ¿qué significa? Que eso vale para todos los n que sean mayores o iguales que n sub 0. Así que esto vale para todo n mayor o igual que n sub 0. ¿De acuerdo? Así que toda esta definición de aquí arriba en realidad es esto que está aquí abajo. ¿Ok? Listo. Muy bien. Y ya que es una función, podemos hacer un gráfico. Vamos a dibujar para tener una idea, o al menos ese es el objetivo, para tener una idea de lo que está sucediendo. A ver, que borre esto porque está muy lento. Muy bien, entonces vamos a dibujar aquí nuestro par de ejes coordenados. Ahí está. Entonces imagínense que por acá tenemos nuestro par de ejes. Ahí está. Entonces por acá, imagínense que por acá están los números, aquí abajo están los números naturales. ¿De acuerdo? Entonces podríamos tener por acá el 1, el 2, 3, 4, 5. Y en algún momento vamos a encontrar un n sub 0. Imagínense que el n sub 0 esté por aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el 1, 2, 3, 4, 5. Y los n, que son mayores o iguales que n sub 0, pues serán todos los que están a la derecha de n sub 0. Entonces, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que el límite es igual a x. Entonces, ese límite de x va a estar aquí arriba. ¿De acuerdo? En el eje vertical. Imagínense que ese límite de x es este de aquí. Ese es el límite de la sucesión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esta condición? Esta condición de que todos los x u n son menores que, perdón, x u n menos x en valor absoluto menor que epsilon. Si ustedes abren esto significa que x u n se va a encontrar entre x más epsilon y x menos epsilon. ¿Cierto? Entonces imagínense que el x más epsilon esté por aquí arriba. Ahí está. Y el x menos epsilon esté por aquí abajo. Aquí está x menos epsilon. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es concentrarnos en este intervalo. En este intervalo de aquí.
¿sí? En todo este intervalo verde, ¿de acuerdo? Y entonces, si miramos ese intervalo, vamos a trazar una especie de franja horizontal a lo largo de ese intervalo, ¿de acuerdo? O que tenga como ancho ese intervalo. Entonces, tendríamos lo siguiente. Y por acá está la otra. Entonces ahí trazamos un par de rectas imaginarias, ¿ya? Que tengan como ancho ese intervalo, una franja horizontal. Y borré lo que no tenía que borrar. De nuevo. Muy bien. Ese es un par de líneas imaginarias, por si acaso. Listo. Ahí está. Entonces comenzamos a ver dónde están los puntos, ¿ya? Como en el gráfico de cualquier función, cuando ustedes, chicos, grafican cualquier función, ustedes tendrían lo siguiente. A ver, cuando yo grafico una función, y si yo sé, por ejemplo, que el gráfico de mi función es este de aquí, si este punto es el punto 1,5, ¿qué significa? Significa que f de 1 vale 5. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, imagínense que el primer elemento de esta función, otra cosa, estos puntos que forman parte del gráfico, son puntos que tienen dos coordenadas. Entonces, ese primer punto podría estar aquí, ¿cierto? ¿Qué significa? Significa que x1, el elemento x1, ¿dónde estaría? Acuérdense que nuestra función es una función que va de los naturales a los reales, ¿cierto? Al 1 le hace corresponder el x1. Así que este 1 lo grafico en el eje horizontal y el x1 en el eje vertical. Así que aquí estaría el x1. ¿Todo bien? A ver, cuando n sea 2 podría ser que esté aquí. Cuando n sea 2, ahí está. ¿Qué significa? Significa entonces que este de aquí sería el elemento x2, ¿cierto? Cuando n sea 3, no sé dónde estará, pero imagínense que esté aquí. ¿Qué significa? Significa entonces que el x3 estará acá. Aquí está el x3. ¿Se dan cuenta? Y para n igual a 4, puede que el elemento esté por aquí afuera. ¿Sí? Para n igual a 5 puede que esté por encima de la franja. Imagínense que está aquí arriba. No sé si ven lo que estoy marcando. ¿Ok? Y así, yo podría tener aquí un elemento por aquí arriba, otro elemento por aquí, otro elemento por aquí abajo, ¿cierto? No tienen que ser positivos todos, podría ser que un elemento esté por aquí abajo, que sea negativo. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero lo que sucede es que a partir de n sub 0, ¿ya? A partir de n sub 0, todos los elementos tienen que vivir aquí adentro. Todos los elementos tienen que estar en esta franja. Eso es lo que dice la definición. Entonces, lo que la definición dice es que para todo n que sea mayor o igual que n sub 0, la distancia de x sub n a x tiene que ser menor que epsilon, ¿cierto? Entonces, a partir de n sub 0, tienen que estar aquí adentro. Puede que estén así, puede que estén, no sé cómo estarán, ¿de acuerdo? Se estarán moviendo de alguna forma, ¿ya? Por aquí, pero ya no van a volver a salir de la franja. Eso es lo que dice la definición. Van a vivir aquí adentro, ¿ya? Listo. Y entonces alguien puede decirme, profe, pero no se ve que haya un límite, no se ve que se acerquen a algún punto. Lo que pasa es que esta franja, para que se vea bien, la he dibujado bien grande, pero imagínense que esta franja es pequeñísima. Entonces la distancia que separa estos dos puntos a cualquier par de puntos, me refiero a esta distancia en altura, ¿no? Esa distancia se va a aproximar a cero, ¿de acuerdo? Entonces lo que van a ver ustedes en realidad es que van a tener una sucesión de puntos que van tomando una altura más o menos fija, que va a ser justamente el límite. ¿De acuerdo? Pero eso lo voy a hacer luego en otro gráfico. Muy bien, entonces esa es la idea geométrica del límite. ¿Ya? ¿Qué significa? Significa que a partir de un cierto elemento, que sería el n sub 0, todos los elementos de la sucesión van a estar en esa franja. Ahora, cuando me refiero a la franja, por si acaso, no estoy diciendo que los elementos de la sucesión... Chicos, ¿qué pasó? Se borró. Uy.
No estoy diciendo, cuando me refiero a la franja, no estoy diciendo que los elementos de la sucesión sean esos puntos rojos. No sé si eso está claro. Eso también es importante a la hora de resolver los problemas. Los elementos de la sucesión no son los puntos rojos. Los elementos de la sucesión están en este intervalo verde que he graficado en el eje vertical. ¿Sí? Esos son los elementos de la sucesión. Entonces significa que a partir de n sub 0, todos los elementos de la sucesión están dentro de ese intervalo de color verde. ¿Sí? Ese intervalo de color verde que tiene centro X y radio epsilon. Muy bien. Entonces, aquí adentro van a estar todos los X sub n. ¿No? El primero que estará adentro será el xn sub 0. También borré el eje horizontal, ¿no? Muy bien. Entonces decía que el primer elemento que estará será el xn sub 0, que podría ser este de aquí, xn sub 0, y después todos los demás. Ya no voy a dibujar más porque no se va a ver bien el gráfico. ¿Ok? Listo, chicos, esa es la idea. ¿Ya? ¿Qué cosa podemos observar? Entonces, profe, ¿podrá ser que algún elemento, así uno bien, bien a la derecha, digamos el para n igual a 1000, ese elemento esté aquí afuera de la franja? No. Lo que la definición dice es que a partir de n sub 0, todos los elementos van a estar dentro de esa franja. ¿De acuerdo? O sea que todos los elementos de la sucesión van a pertenecer a este intervalo, a ese intervalo verde que tiene centro X y radio epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta, ¿cuántos elementos quedan fuera de la franja? Entonces, los que queden fuera de la franja van a ser probablemente los que estén a la izquierda n sub 0, porque a la derecha n sub 0 todos están dentro de la franja. Esa es otra idea geométrica importante a la hora de resolver y probar teoremas. ¿Ya? Chicos, porque para todo n que sea mayor o igual que n sub 0, vale esto. ¿Y eso qué significa? Que están dentro de la franja. O sea que los que no cumplan esto, puede que tampoco cumplan esto. Pero los que no cumplen esta condición, ¿cuántos son? ¿Ah? Es como que les digo, ¿sabes qué? Voy a tomar n sub 0 igual a 100. Listo. Así que a partir del subíndice 100, todos los demás, x101, x102, x1.000.000, todos van a estar dentro de esta franja. ¿De acuerdo? Pero los que estén antes de 100, podría ser que estén afuera de la franja, como aquí, miren, aquí tengo algunos puntos afuera de la franja, ¿sí? No hay ningún problema que estén afuera de la franja, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos puntos corresponden a subíndices que son menores que n sub 0. Entonces, pregunta, como máximo, ¿cuántos elementos de la sucesión no estarían dentro de ese intervalo verde? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el máximo número de elementos de la sucesión que no estarían viviendo dentro de ese intervalo verde? N sub 0 menos 1. Claro, porque a partir de N sub 0, todos están dentro de la franja. Así que los que podrían quedar afuera serían como máximo todos los anteriores. Y todos los anteriores forman un conjunto de N sub 0 menos 1 puntos. ¿De acuerdo? Ahora, puede que dentro de estos N sub 0 menos 1 alguno esté adentro, como este de aquí, miren. Este de acá está adentro. ¿Cierto? Pero después de ese punto tenemos otros que están afuera. O estos de aquí arriba que están afuera. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tengo cómo garantizar que exactamente van a haber n sub 0 menos un punto fuera de la franja, pero lo que sí puedo decir es que, como máximo, n sub 0 menos un punto van a quedar fuera de la franja. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a colocar eso como observación. A ver, ¿qué pasó aquí arriba? Se borró, ¿no? Muy bien. Entonces, observaciones. A ver, primera observación. Eh,
con respecto a la definición anterior, entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que si el límite de una sucesión x sub n es igual a x, entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Eh, todos los elementos de la sucesión, todos los elementos x sub n, a partir de n sub 0, pertenecen al intervalo de centro x y radio epsilon, o sea, el intervalo x menos epsilon, x más epsilon. ¿De acuerdo? Listo. Eso también se puede escribir de la siguiente manera. Entonces, los elementos de la sucesión x sub n que no están dentro del intervalo, o sea, que no pertenecen al intervalo, x menos epsilon, x más epsilon, ¿cuántos son? Son una cantidad finita, ¿de acuerdo? Forman un conjunto finito. Forman un conjunto finito. ¿De cuántos elementos? De n sub 0 menos 1 elementos. Puede que sean menos, por eso aquí colocamos n sub 0 menos 1 elementos como máximo. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, tercera observación. No, mejor vamos a colocarla como un teorema. Tercera observación. Si existe el límite de una sucesión xn, si existe el límite de la sucesión xn, entonces diremos que esta sucesión es una sucesión convergente. ¿De acuerdo? En caso contrario, uy, ¿qué pasó? Mantener. Chicos, se colgó esto. A ver un ratito. Ojalá que no se haya borrado. Está pensando. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo claro? Listo. Ah, no se borró, menos mal. Listo. Entonces decíamos que si el límite de la sucesión x sub n, si existe el límite de la sucesión xn, diremos que la sucesión es convergente. Muy bien. En caso contrario,
o sea, cuando el límite no exista. En caso contrario, esta será llamada divergente. Listo. Muy bien. Entonces, un primer resultado acerca de las sucesiones es que el límite de la sucesión, cuando existe, es único. Entonces, teorema. Entonces, si el límite o si la sucesión x sub n es convergente, si la sucesión x sub n es convergente, entonces su límite es único. Muy bien, entonces la unicidad del límite, chicos, la voy a dejar para ustedes como ejercicio, ¿ya? Ahí voy a dejar un espacio para la demostración. Y como es usual, se prueba suponiendo que hay dos límites y se llega a alguna contradicción, ¿ok? Esa queda como ejercicio. Muy bien, segundo resultado, segundo teorema. Imagínense que tenemos una sucesión, ¿ya? Así que sea x sub n una sucesión convergente. Imagínense que su límite, imagínense que el límite de la sucesión x sub n sea igual a x, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan en el libro no acostumbran a colocar aquí, chicos, cuando n va para infinito, ¿ya? Porque en realidad cuando hablamos de sucesiones, el único límite que se estudia es el límite cuando n tiende a infinito, ¿de acuerdo? Por eso que en algunos casos ya no, algunos casos no, en todo el libro, al menos en el capítulo de sucesiones no le colocan eso. Así que si por ahí en algún momento me olvido, pues ya también ustedes sobreentenderán que se trata de un límite cuando n tiende a infinito, ¿de acuerdo? Entonces, sea x sub n una sucesión convergente con límite igual a x. ¿De acuerdo? Entonces, toda subsucesión de x, toda subsucesión de x sub n también es convergente. ¿De acuerdo? Toda subsucesión de x sub n es convergente. Y su límite es el mismo número. Y converge. ¿A dónde? Converge a x. Listo, el mismo número. Muy bien, entonces vamos a probar eso. Bueno, ¿qué dice la definición? La definición dice que si el límite de x sub n es igual a x, entonces decimos así. Como el límite de x sub n es igual a x, entonces eso de ahí es equivalente aquí. ¿A qué? Que dado un número de epsilon positivo, existe un número natural n sub 0, tal que, tal que cumple lo siguiente, tal que x sub n menos x es menor que epsilon. Y eso vale para todo n que sea mayor o igual que n sub 0. ¿De acuerdo? A veces, también cuando no se quiere escribir esto, también se escribe para todo n suficientemente grande. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como x sub n, como x sub n es convergente, entonces este límite existe y esto que he escrito a la derecha es la definición. Ahora voy a tomar una subsucesión cualquiera. Entonces voy a decir sea x n sub k una subsucesión de x sub n. Ya sabemos que si esta de aquí es una subsucesión, es porque este conjunto de subíndices de los n sub k, entonces tiene que ser un conjunto infinito. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces,
sea xn sub k una subsucesión de xn. Entonces, este conjunto de todos los subíndices n sub k, con k variando en todos los naturales, es un subconjunto infinito del conjunto de los números naturales. ¿Cierto? Listo. Muy bien. Entonces, ese conjunto está ordenado. Entonces, imagínense que tenemos algo así. Aquí en la recta, aquí está el primero, el n1, el n2, el n3, ¿de acuerdo? Por acá está el nk y así. ¿De acuerdo? Es un conjunto infinito. Ahora, nosotros ya tenemos aquí un número natural fijo, que es este n sub 0. El n sub 0 va a estar en algún lugar de este conjunto. Entonces, imagínense que el n sub 0 esté aquí. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Será posible que estos subíndices, los n sub k, estén todos a la izquierda de n sub 0? ¿Podría ser que los n sub k se encuentren todos a la izquierda de n sub 0? No, profe. Es imposible, ¿cierto? Porque el n sub 0 es un número natural y a la izquierda de n sub 0 existen a lo más no, existen exactamente n0 menos 1 números naturales, ¿cierto? ¿Y cuántos n sub k existen? Existen infinidad de números n sub k. Entonces, a la izquierda de n sub 0 solamente va a haber una cantidad finita de n sub k. Pero como este conjunto de los n sub k es infinito, significa que a la derecha de n sub 0 voy a tener también infinitos elementos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora vamos a escribir eso. Entonces, este conjunto de los n sub k es un subconjunto infinito de los números naturales. Luego, debe existir algún subíndice, voy a llamarlo n sub p, ¿de acuerdo? Existe algún n sub p en ese conjunto que sea mayor que n sub 0. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces, yo creo que me conviene escribirlo ordenado, ¿ya? A ver, un ratito. Este conjunto n sub k lo voy a escribir como lo había escrito antes. Ordenado. ¿Qué significa? Significa que voy a escribir así. N sub 1 menor que N sub 2 menor que N sub K menor que... Ahí está. Así que este de acá es un subconjunto infinito. Muy bien. Luego, debe existir un N sub P que sea mayor que N sub 0. Entonces, como este conjunto está ordenado, ¿qué significa? Significa que N sub K va a ser mayor, bueno, puede ser igual también, ¿no? N sub K va a ser mayor o igual que N sub 0 para todo K que sea mayor o igual a P. ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. Pero, por la definición que hemos escrito aquí arriba, esta de aquí, para todos los índices que sean mayores o iguales que n sub 0, vale esta condición. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir entonces que para todo K mayor o igual que P, ¿qué se tendría? Se tendría lo siguiente. Para todo K mayor o igual que P, vale que NK es mayor que N sub 0. Entonces se tendría que X, N sub K, menos X tendría que ser menor que epsilon, porque estaría verificando esta condición, y si verifica esa condición, verifica esta. ¿De acuerdo? Pero esa de ahí es justamente la definición del límite de una sucesión. ¿Qué ha sucedido? Hemos encontrado un n sub 0 que para todo índice más grande que este n sub 0, entonces, ¿qué sucede? Que los elementos de la subsucesión se encuentran a una distancia de x menor que epsilon. Y esa es la definición de límite de una sucesión. Por lo tanto, ¿qué resulta? Resulta que el límite de la sucesión xn sub k, xn sub k es igual a x. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Y eso era lo que queríamos probar. Queríamos probar que nuestra sucesión era convergente y que además converge al mismo límite que la sucesión x sub n. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido? Todo claro.
Muy bien. Seguimos entonces. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a definir un tipo de sucesión que es la sucesión monótona. Entonces, definición. Entonces, imagínense que tenemos una sucesión, dada una sucesión. Vamos a llamarla x sub n. Diremos que, primero, la sucesión x sub n es creciente. La sucesión x sub n será creciente si solamente si cumple lo siguiente. Si solamente si x sub n es menor que x sub n más 1. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ser válido para todo n natural. Segundo, diremos que la sucesión x sub n es decreciente si solamente si, ¿qué cosa vale? Que x sub n tiene que ser mayor que xn más 1 y esto también tiene que ser válido para todo n natural. ¿Todo bien? A ver, chicos. ¿Qué pasó aquí? No apareció. A ver. De nuevo. Sí, solamente sí. X sub n es mayor que x sub n más 1 para todo número n natural. Tercero, la sucesión xn es no creciente no creciente. Sí, solamente sí, ¿qué ocurre? Sí, solamente sí, x sub n es mayor o igual que xn más 1 para todo n natural. No creciente no significa decreciente. No creciente significa que para algunos elementos podría ser decreciente y luego podría repetir sus valores con algunos otros elementos. Cuarto, la sucesión x sub n es no decreciente. Sí, solamente sí. Sí, solamente sí cumple esto. X sub n tiene que ser menor o igual que x sub n más 1 para todo n natural. Muy bien. Y por último, la sucesión x sub n es constante. Sí, solamente sí. ¿Qué ocurre? Sí, solamente sí existe un número c real tal que x sub n es igual a c para todo n natural. Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, siguiente resultado. Teorema, tercer teorema. Vamos a probar ahora que toda sucesión convergente es una sucesión acotada. Toda sucesión convergente es acotada.
Muy bien. ¿Cómo se prueba eso? Entonces vamos a colocarle un nombre. Imagínense que tenemos una sucesión X sub n y que esta sucesión sea convergente. Sea X sub n una sucesión convergente. Si esta sucesión es convergente, entonces, ¿qué dice la definición? Dice que existe límite. Y denotemos a su límite. Al límite de X sub n vamos a llamarlo X. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Entonces, significa que dado un número de epsilon, dado epsilon positivo, existe un número natural, n sub 0, tal que cumple esto, tal que X sub n menos X va a ser menor que epsilon para todo n que sea mayor o igual que n sub 0. ¿Cierto? ¿Y eso qué significa? Yo podría abrir esta desigualdad y tendríamos que X menos epsilon. Chicos, ¿qué pasó? Tendríamos que, abriendo esa desigualdad, significaría que X menos epsilon sería menor que X sub n y menor que X más epsilon. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, como estoy queriendo probar que la sucesión X sub n es acotada, entonces voy a fijar un epsilon. ¿Ya? Entonces aquí voy a cambiar un poquito la definición. Ya que esto vale para todo epsilon, voy a tomar dado epsilon igual a 1, por ejemplo. ¿Sí? Como 1 es mayor que 0, pues entonces todo funciona bien. Entonces, dado epsilon igual a 1, existe un número natural tal que si n mayor o igual que n sub 0, entonces esto de acá es menor que 1. Abrimos la desigualdad y entonces tendríamos que x sub n se encuentra entre x menos 1 y x más 1. ¿De acuerdo? Y esto vale para todo n que sea mayor o igual que n sub 0. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, nosotros queremos probar que la sucesión es acotada. Que la sucesión sea acotada, ¿qué significa? Significa que x sub n tiene que ser menor que alguna constante k, pero esto tiene que ser válido para todo n natural. Y esta desigualdad, si bien es cierto, la puedo escribir con un valor absoluto, esta desigualdad solamente vale para n a partir de n sub 0 y dejaría fuera todos los demás. Así que yo no sé, yo no puedo decir entonces a partir de aquí que x sub n sea menor que x más 1 para todo n natural, ¿cierto? Porque no sé cómo se comportará la sucesión para todos los que sean menores o iguales que n sub 0, o sea, los que quedaron afuera, el x1, el x2, el x3, hasta el xn0 menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes tienen una desigualdad como esta, a menor que x menor que b, ustedes siempre pueden escribir x menor o igual que una constante c, donde c sería el máximo entre el valor absoluto de a y el valor absoluto de b, ¿cierto? Entonces, de esa manera yo podría acotar esto de acá, tomando el valor absoluto de x menos 1 y el valor absoluto de x más 1, ¿cierto? Pero no va a ser suficiente porque yo necesito que la sucesión esté acotada para todos los subíndices n. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a también considerar el valor absoluto de todos los elementos de la sucesión que quedaron afuera de esta desigualdad. O sea, los que no cumplan con esta condición de tener subíndice n mayor o igual que n sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, si definimos K como el máximo entre, primero voy a tomar estos extremos, entre el valor absoluto de x menos 1 y el valor absoluto de x más 1, pues entonces, si hago eso, yo podría escribir así. X sub n sería menor o igual que k para todo n que sea mayor o igual que n sub 0. Pero vuelvo a repetir, yo quiero probar esa desigualdad, pero para todo n natural. Entonces me está faltando incluir a todos los elementos antes de n sub 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el máximo entre estos dos elementos y además voy a colocar aquí a todos los demás. Al x1, al x2, hasta el penúltimo que es x n sub 0 menos 1. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando yo tome el máximo entre todos ellos, pues recién ahora que podré decir que la sucesión es acotada, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si definimos así, entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que x sub n sería menor o igual que k. Y ahora sí, para todo n natural. Y esa es la definición de sucesión acotada, ¿cierto? Luego, x sub n sería acotada. Y eso era lo que quería probar. Y entonces está demostrado. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Listo. Siguiente resultado. Aquí en la diapositiva anterior olvidé decir algo. Olvidé decir que el problema es que no hay espacio para escribir eso. Olvidé decir que cualquiera de estas sucesiones, las 4 primeras, ¿cierto? Se denominan sucesiones monótonas, ¿ok? Cualquiera de esas sucesiones es llamada una sucesión monótona. Listo. Cualquiera de ellas se llama sucesión monótona. Ya. Bueno, vamos a probar entonces que toda sucesión monótona que sea acotada también es convergente. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro segundo resultado. Teorema 4 del libro. Dice que toda sucesión monótona, que es acotada, toda sucesión monótona y acotada tiene que ser convergente. Muy bien. Demostración. Entonces, si la sucesión es monótona, va a ser de alguno de estos 4 tipos: creciente, decreciente, no creciente o no decreciente. Tiene que ser de alguno de esos 4 tipos. Entonces, chicos, yo voy a probar un caso y ustedes prueban los otros 3. ¿Ya? Las pruebas son similares y creo que en cualquier caso un gráfico es fundamental para entender cómo se está comportando esta sucesión. Así que, repito, pueden suponer, ya que nos dicen que la sucesión es monótona, pueden suponer que la sucesión es creciente, decreciente, no decreciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces yo voy a suponer que la sucesión sea decreciente. ¿Ya? En el libro está hecho para creciente, si no me equivoco. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un dibujo. Aquí a la derecha. Para tener una idea de qué es lo que está pasando con esta función o con esta sucesión. Entonces, imagínense que aquí tenemos nuestro par de ejes. Como siempre, en el eje horizontal voy a colocar los naturales y en el eje vertical voy a colocar los elementos de la sucesión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a supongamos, entonces, que x sub n sea una sucesión decreciente. Y además que sea acotada. ¿De acuerdo? Bueno, si una sucesión es decreciente, a ver, pregunta,
si una sucesión es decreciente, siempre va a ser acotada superior o inferiormente. Una de las dos funciona. Si una sucesión decrece, por ejemplo, miren, esta sucesión, la que había colocado hace un rato como ejemplo, la sucesión X sub n, esa sucesión es decreciente. Sus elementos son 1, 1 medio, 1 tercio. Como es decreciente, sus valores, los valores de los X sub n van a ir decreciendo, por eso se llama decreciente. Así que esta sucesión siempre va a ser acotada superiormente por su primer elemento. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero como me dicen que la sucesión toda es acotada, entonces significa que es acotada tanto superior como inferiormente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que X sub n sea una sucesión decreciente y acotada. Entonces, imagínense que el primer elemento, X sub 1, esté aquí arriba. Aquí está el X sub 1. El X sub 2 podría estar por acá. X sub 2. ¿De acuerdo? Y así por acá estará el X sub 3, ¿cierto? Y esos elementos corresponden al elemento 1, al elemento 2, al elemento 3, aquí abajo. 1, 2, 3. Por acá estará el X sub n. Por acá estará X sub n más 1. ¿Sí? Entonces que corresponden al elemento n y por acá el n más 1. Pero como la sucesión es acotada, significa que va a ser acotada inferiormente. Bueno, superiormente también, pero como acabo de decir, superiormente siempre va a estar acotada por su primer elemento, o sea, por x1. Entonces, ahí voy a ir colocando aquí los elementos. Aquí está el x3 y el xn, estoy suponiendo que está más o menos por acá. Y el xn más 1 más o menos por aquí. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, como esta sucesión es acotada inferiormente, entonces va a tener una cota inferior y a esa cota inferior la voy a colocar aquí como una línea imaginaria, ¿de acuerdo? Esta línea verde, ¿sí? Esa es la cota inferior. Entonces, creo que no se ve muy bien mi sucesión, ¿no? Tal como está dibujada, no creo que convenza a nadie de que sea convergente, ¿no? Así que quiero hacer un dibujito como para convencerlos de que la sucesión va a ser convergente, ¿eh? Así que voy a borrar aquí unas cosas. Muy bien. Entonces, ¿cómo se comporta esta sucesión? Esta sucesión se comporta así. Por acá estará el x1, por acá estará el x2, por acá estará el x3, por acá estará el xn, por acá estará el xn más 1, ¿de acuerdo? Creo que mejor les pasemos un poquito. Por acá estará el xn, por acá estará el xn más 1. Y todos los siguientes elementos, como la sucesión tiene que seguir decreciendo, van a seguir estando cada vez más abajo, pero no pueden ir muy abajo. ¿Por qué? Porque es acotada inferiormente. Entonces, si fuese acotada inferiormente por esta recta verde, ¿de acuerdo? Imagínense que este número de acá fuese el 1, ya acotada inferiormente por 1. ¿Qué significa? Significa que estos valores van a ir disminuyendo cada vez más, pero nunca van a ser menores que 1, ¿de acuerdo? Listo. Yo aquí en mi gráfico he dibujado pues una sucesión positiva, pero nada me obliga a que la sucesión sea positiva, porque esta franja, esta raya verde, podría estar aquí abajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Muy bien. Entonces, lo que esto nos dice es que la sucesión va tomando valores cada vez más pequeños que se van acercando a esa línea verde. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Así que esa recta verde, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer con respecto a estos números reales? Ahora quiero que miren estos números reales que están en el eje vertical. Entonces, x1, x2, xn, xn más 1. Y entonces, esa línea, este punto de aquí, este puntito de acá, este que estoy señalando ahorita con esta flecha, ¿qué cosa vendría a ser de los elementos x1, x2, xn? ¿Mm? ¿Qué sería con El respecto de ínfimo, esos? el ínfimo. Sería el ínfimo, ¿cierto? Si yo hubiese tomado una sucesión creciente, entonces hubiese pasado lo siguiente. Mis elementos hubiesen sido aquí, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así. Y aquí arriba yo tendría una cota superior. Y entonces se irían aproximando ¿a dónde? Al supremo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces esa es la idea. Así que en realidad no hay mucha diferencia a la hora de probar, suponiendo que la sucesión es creciente o decreciente. En una van a tomar el ínfimo y en otra van a tomar el supremo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a darle nombre, sea A el ínfimo de todos estos elementos xn.
el ínfimo de los xn tal que n está variando en los naturales. ¿Sí? Como los xn forman un subconjunto de los números reales y además es un subconjunto acotado, entonces ese ínfimo existe. ¿De acuerdo? Entonces creo que mejor lo escribimos, ¿no? Entonces, decimos así, como la sucesión como esta sucesión x sub n es decreciente, el conjunto de todos estos elementos de los xn, tal que n es un número natural, es un conjunto acotado. O mejor, es un subconjunto acotado de los números reales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es un subconjunto acotado. Bueno, superiormente yo sé que va a ser acotado por x1. Entonces va a ser un conjunto acotado inferiormente. En R. ¿De acuerdo? Y por el axioma del supremo, todo conjunto acotado inferiormente posee ínfimo. Luego, existe el ínfimo. ¿De acuerdo? Y ese ínfimo lo voy a llamar A. Lo vamos a bautizar con el nombre de A. Así que existirá un número A real que va a ser el ínfimo de este conjunto. Del conjunto de todos los x sub n, tal que n es un número natural. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, lo que afirmamos es que este número A, que está representado aquí por esta recta verde, no, la recta verde vendría a ser la recta y igual a A, ese número A es justamente el límite de la sucesión xn. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a probar. Entonces, probaremos. Probaremos que el límite de la sucesión x sub n es igual a ese número A, ¿no? Listo. Pero, ¿qué significa eso? A ver, vamos a recordar aquí la definición. Entonces, tengo que probar que dado un número épsilon, o que para todo épsilon, como ustedes quieran, existe un número natural n sub 0, tal que vale esto, x sub n menos a tiene que ser menor que épsilon para todo n que sea mayor o igual que n sub 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo necesito probar. Entonces, a ver, no hay que perder de vista lo que hemos dicho, ¿eh? ¿Qué cosa es A? A es el ínfimo de todos los x sub n, tal que n es un número natural. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, voy a aplicar la definición de ínfimo. Entonces, piensen así, miren. Aquí está el número A, que es el ínfimo de todos los xn. Aquí a la derecha están todos los xn. ¿De acuerdo? De tal forma que si yo tomo un número épsilon, cualquiera, y aquí yo considero un A más épsilon, que dice la definición de ínfimo, chicos. La definición de ínfimo dice que para todo épsilon positivo, entre A y A más épsilon, yo voy a encontrar un elemento x sub n. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que dice. Muy bien. Entonces, que yo encuentre un elemento x sub n significa que voy a encontrar este elemento n. ¿Mm? Y para bautizarlo lo voy a llamar un xn sub 0. ¿Cierto? Listo. Entonces, vamos a aplicar la definición. A ver, decimos lo siguiente. Dado un número épsilon positivo, como A es el ínfimo del conjunto de todos los elementos de la sucesión de los x sub n, tal que n es un natural, entonces existirá un elemento de la sucesión, vamos a bautizarlo con el nombre de xn sub 0, existirá un n sub 0 natural, tal que cumpla lo siguiente, tal que A sea menor que x n sub 0 y que este a su vez sea menor que A más épsilon. Chicos, ¿todo bien? ¿Sí? Listo. Este de aquí podría inclusive ser igual. ¿De acuerdo? Listo. Pero, como la sucesión, x sub n es decreciente, entonces, ¿qué cosa vale? Vale que para todo n que sea más grande que n sub 0, qué cosa valdría?
Entonces, como x sub n es decreciente, entonces, para todo n que sea mayor o igual que n sub 0, valdría lo siguiente. Valdría que, a ver, chicos, ¿qué relación habría entre xn sub 0 y xn? Para todo n que sea mayor o igual que n sub 0. ¿Qué signo coloco ahí? Como la sucesión decrece, entonces significa que el xn sub 0 va a ser mayor que el xn. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, en realidad si aquí fuese n igual a n sub 0 deberían ser iguales, ¿no? Pero como mi sucesión es decreciente, así que aquí voy a tomar n mayor que n 0 nada más. Para todo n mayor que n 0 vale eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, tendríamos esto. Voy a invertir esta desigualdad. Tendría x sub n menor que xn sub 0, ¿de acuerdo? Y xn sub 0 por lo de arriba es menor que a más epsilon. Y este xn es mayor que a, ¿de acuerdo? Mayor o igual. ¿Por qué? Porque a es el ínfimo de los x sub n, ¿sí? Como es el ínfimo, quiere decir entonces que siempre va a ser menor o igual que cualquier xn. Y entonces, ya está, ¿no? Esto vale para todo n que sea mayor que n sub 0. Para todo n que sea mayor o igual que n sub 0, ¿no? Eso quiere decir entonces que obviamente este a va a ser mayor que a menos epsilon, ¿no? Pero creo que ya no es necesario colocarlo. Eso quiere decir entonces que x sub n menos a en valor absoluto va a ser menor que epsilon para todo n que sea mayor o igual que n sub 0. Y eso es lo que yo quería probar. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Esa es justamente la definición del límite. Por lo tanto, hemos probado que el límite de la sucesión x sub n es igual a a. Y eso era lo que quería probar. Quería probar que la sucesión x sub n era una sucesión convergente. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún paso que no haya quedado claro? Si hubiesen, en lugar de haber supuesto que la sucesión es decreciente, si ustedes hubiesen supuesto que la sucesión es creciente, pues entonces la prueba es exactamente análoga, solo que en lugar de tomar el ínfimo, tomarían el supremo. Si prueban que la sucesión es no creciente, también. Si es no creciente, van a tomar el ínfimo. Si es no decreciente, van a tomar el supremo. ¿Sí? Así que todo funciona de manera similar. Chicos, ¿alguna duda? ¿Todo claro? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Sí, Listo. vamos. Sí. Ya, yo creo que ya merecemos descansar un ratito. Así que aquí voy a borrar algunas cosas. Ya, muy bien. Ok, listo. Vamos a descansar unos 15 minutos, ¿sí? Entonces, son las 8:02 hasta las 8:17, ¿no? Muy bien, chicos. Descansamos 15 minutos. A ver, está presente Brenda Caroline o Caroline Arratea Valenzuela. Brenda, ¿estás por ahí?